Muy buenas tardes y feliz sábado una vez más. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Vamos a continuar estudiando lo que es el tercer ángel de Apocalipsis 14, 9 al 13. Y vamos a leer estos versos, pero nomás para recordar, ¿verdad? Lo que hemos ya estudiado y creo que fue bien clarito en cuanto a la Trinidad y la falsedad de esa doctrina. Vimos cómo es que a través de esa doctrina Satanás está atacando la única forma como nosotros podemos ser salvos y es a través del sacrificio del Hijo de Dios. Entonces, es el propósito de Satanás de que nosotros no entendamos eso. Si no entendemos cómo es que Dios nos salva, porque todo se trata de qué, de tener fe, ¿verdad? Si tenemos fe, es que tenemos un concepto claro de cómo Dios nos salva, ¿verdad? Entonces vemos a través de esto, es como Satanás ha tratado de entrar en el lugar santo para tomar el lugar de Cristo, ya que Cristo se fue del lugar santo al lugar santísimo, ¿verdad? Entonces esto va a ser una extensión del estudio que tuvimos el sábado pasado. Ah, Noten aquí el título, Los pioneros y la Trinidad. Veamos en Apocalipsis 14, 9 hasta el 13, nomás de forma de recordatorio, cuál es el mensaje del tercer ángel. Dice aquí en el verso 9, y el tercer ángel lo siguió. ¿Siguió a quién? A los primeros dos, ¿verdad? Siguió ahora con otro mensaje. Y diciendo en alta voz, no es un, no es un mensaje eh, para, ¿cómo se dice? Hablar en baja voz o con bajo tono, es una voz potente, alta. Hay que decir que para que todos lo sepan, el mundo entero. Si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira. Entonces, nomás vamos a pausar ahí un momento. Entonces, es un mensaje de que una amonestación, eh, dilo otra vez, un mensaje de amor, fíjate, aunque nos está hablando de que ah, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, ¿sí? Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Es un aviso, ¿verdad? Una advertencia, un mensaje de advertencia, advirtiendo de que llegará el momento, ¿verdad? Esto es en el futuro, ¿verdad? De que lo veamos con nuestros propios ojos, llegará. ah, si estamos vivos en ese momento, pero la advertencia es que hay que tener cuidado si alguno adora a qué, a la bestia o y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano. ¿Ok? Entonces esta es una marca y esta marca es la marca de la bestia. Ya sé que no hemos entrado a profundidad acerca de esto, pero sí lo hemos hablado. Ya hemos hablado de que la marca es la ley dominical, ¿ya? Que habrá una ley que se impone sobre todos, comenzando aquí en Estados Unidos y luego al mundo entero, ¿verdad? Que se impone a adorar la bestia de esta manera, con esa marca, ¿ya?
Y esto nos lleva a entender que esa bestia es ¿quién? Roma papal, ¿verdad? Pero también dice su imagen. Entonces quiere decir que va a haber otra nación que va a implementar o va a seguir los pasos de esa primera bestia, porque es una imagen a la bestia, ¿sí? Entonces nos damos cuenta a través de la historia qué fue que hizo la iglesia ah, católica, el papado, llevó a cabo enforzar a el mundo entero a guardar un día, ¿ah? Pero no tan solo eso, también nos damos cuenta que tiene una religión falsa, ¿sí? Y está establecido con la creencia o el credo de la Trinidad. Hasta ahorita esto es lo que hemos estado estudiando. Cuando vimos que Cristo entró al lugar santísimo, entró, ¿y quién estaba en el lugar santísimo con él? El Padre, ¿ya? ¿Había otra persona allí? No, solamente Padre y quién? Hijo. ¿Ah? Entonces, Satanás ha tratado de entrar y de esta manera está recibiendo adoración, ¿verdad? Pero Ahora, ujú, Satanás ya no fue arrojado a la tierra porque tiene que estar siempre allá. sí, sí fue. Ahora, cuando, ok, cuando tuvo esa visión, ¿verdad? Vio una visión, simplemente es algo ah, que nos da una ilustración, ¿verdad? Es una ilustración. Nos dice, por ejemplo, en Apocalipsis 12, que vio Juan en el cielo a un dragón. ¿Estaba literalmente ese dragón en el cielo? Sí, Simbólicamente, ¿verdad? Estaba en el cielo, ¿verdad? sí, pero fue antes de que fuera arrojado. Sí, pero lo que quiero darte a entender que es una ilustración, ¿verdad? Cuando hablamos de No era sueños, real, así que vi eso sí era un dragón de verdad allá. exactamente, a veces cuando se usa el lenguaje y por eso es importante las reglas, ¿verdad? Esto lo que estábamos hablando hace un ratito antes de comenzar el estudio, de que las reglas nos indican cuando algo es literal y cuando algo es simbólico. En este instante, obviamente es simbólico, como el cuando es real, es algún evento real, eso no se ocupa cambiar porque ya es literal, ¿verdad? Por eso se usa la palabra literal o simbólico. Entonces, en este instante, cuando hablamos de ese sueño que tuvo, ah, nos indica que es algo simbólico. Dice, asumía estar en el lugar. Cuando dice asumía, quiere decir que no, realmente no estaba allí, pero asumía estar. Deseaba, Ajá. deseaba, algo así. Quería, Mm, quería ocupar el lugar de él quiere ocupar ese lugar, ¿verdad? quería. Ajá. Entonces, de esta manera, a través de sus engaños, a través de su decepción, es como él asume estar allí, ¿ah? Él cree que está Le gustaría, se puede decir, pero como te digo, es una visión y en esa visión dice que asumía estar en ese lugar, ¿ah? No es que literalmente estaba allí, ¿ah? Y la gente que oraba a Dios en ese lugar estaba orando ¿a quién? Porque Jesús ya no estaba allí. El que asumía estar allí era Satanás. Y esas personas que rechazaron el primero y el segundo ángel fueron aquellos que estaban orando a él, sin saberlo, ¿verdad? Sin saberlo, claro. pero porque ellos habían rechazado. Es la importancia de los mensajes, es la importancia de la doctrina de la segunda venida de Cristo, ¿ah?
Primer, segundo ángel. Lo habían rechazado y ahora están en ese estado caído. Por eso dice el segundo ángel, ha caído Babilonia, ¿verdad? Es una institución, las iglesias de Estados Unidos de ese tiempo que rechazaron ese mensaje, llegan a formar las iglesias eh, caídas de, o las hijas, se puede decir también, de la ramera, ¿verdad? Pero bueno, si está claro eso, ¿ya? Que asume estar en ese lugar. Entonces, de esta manera es como él lo hace, a través de la Trinidad, ¿sí? Y esa decepción no es algo nuevo, proviene de la madre. Y antes de la madre estaba en el paganismo, de ahí proviene. Sin embargo, Satanás aprovechó de esa situación, ¿verdad? Cuando Constantino se hizo cristiano, en paréntesis, ¿verdad? Se hizo cristiano, adoptó ¿qué? Todas ah, el formalismo de lo que es del paganismo, lo introdujo a la iglesia cristiana. Les dio nombres cristianas, ¿sí? Y el centro, la doctrina clave de la iglesia católica es la Trinidad. De ahí proviene, y eso es lo que hemos recientemente estudiamos eso. No sé si recuerdan. Pero bueno, aquí también lo vamos a repasar, pero a través de los pioneros, porque el que vimos la primera vez, ¿se recuerdan cómo se llama? También era adventista, pero era este uno más reciente, ¿sí? Entonces vamos acá, aquí leímos las porciones de la carta de J. S. Washburn y fíjate el año, 1939. Entonces sí fue, se puede decir que fue pionero, pero fue un pionero reciente. Ahora vamos a ir años atrás, al inicio del movimiento de la iglesia adventista, para ver qué es lo que dicen los pioneros, los fundadores del tercer ángel, qué es lo que nos dicen acerca de la Trinidad. Es nuestro estudio hoy. ¿Ok? Lo sigo leyendo. Dice, me quedé en el verso 10, ¿verdad? Ok. Verso 11. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre, jamás. Y los que adoran a la bestia y su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ok? Ahora, interesante que dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Por qué dice así? Porque si recuerdan bien, ¿a quién esperaban en 1844? A Cristo, ¿verdad? Pensaban que Cristo venía. Entonces aquí se manifestó la paciencia de ellos, porque después de eso era un gran chasco, una experiencia que ninguno de nosotros hemos pasado, ¿verdad? Aparte, am, con la excepción de los apóstoles, porque ellos también tuvieron un gran chasco, ¿verdad? Entonces, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan ¿cuántos de los mandamientos guardan? Los 10, los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Porque Babilonia guarda los 10 mandamientos? No, no, no guardan los 10. Y dice Santiago, si ofendes en uno,
Si faltas en uno, los Es faltas. igual a quebrar los 10. Es igual a, si quebras uno ya es igual a quebrar. Es como quebrar a todos. Sí, sí. Entonces, este pueblo aquí que surge en 1844, de 1800, octubre 22 de 1844, estos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, cuando revisamos esos mandamientos, sabemos que no tienen dioses ajenos, ¿verdad? Que guardan el sábado también, porque esos dos fueron los grandes errores de la Babilonia, ¿sí? Entonces, aquí Dios establece su pueblo con con sus mandamientos. Verso 13, y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante. O sea, desde 1844, de octubre 22 en adelante, dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, los que mueren en este mensaje. ¿Quiénes son? Los pioneros, los que estaban presentes en ese tiempo, los que estaban allí cuando Dios les reveló el santuario. ¿Y quién estaba en el santuario? La verdad del Padre y el Hijo, ¿verdad? Ellos, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, sí dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Ahora, las obras de ellos que continúan son los libros, los periódicos. Esos continúan, sí. Por eso es que son bienaventurados, sí. Aunque ellos están muertos, sus obras siguen hablando. Ya sabemos la verdad porque ellos escribieron Por causa del tercer ángel. Por causa, así Dios lo estableció, para que nosotros no nos pudiéramos, ¿verdad? No nos pudiéramos descarriar, aunque estábamos, ¿verdad? Así es como Dios nos sacó de esa confusión, ¿verdad? A través de esto. Es el tercer ángel. Ahora nota lo que dice aquí. La primera cita que voy a usar sale de Primeros Escritos. Esto fue escrito por Elena G. de White, 1850. Nota lo que dice. Pero ahora el tiempo está casi agotado. Y lo que hemos tardado años en aprender, o sea, hablando de los pioneros de su tiempo, dice, lo que hemos tardado años en aprender, ellos, quiere decir nosotros, tendrán que aprenderlo en pocos meses. No dice cuántos. Ahora, Rocío, a ver si recuerdas. No, no es doctrinal, te aseguro. ¿Cuántos años o cuánto tiempo tenemos estudiando de los primer, segundo y tercer año? ¿Un año? Ahora, en español. Bueno, cuando empezamos con Tony. Ajá, con Tony. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Un año nomás? No, ya llevamos. Bueno, es que hiciste una pausa para empezar aquí otra vez. Sí, pero vamos a decir desde allá, Pues ya más. ya más de un año, ¿verdad? Ahora, nomás es una ilustración y esta que comenzamos en español, vamos a decir un año. Ella dice que lo que ellos estudiaron años, para nosotros tenemos meses para aprender, ¿verdad? Sin embargo, ya hemos pasado un año y apenas estamos en el tercer ángel, ¿sí? Los inicios, todavía estamos ahí. Sin embargo, si lo estudiáramos como ella está diciendo, el contexto de esto es cada uno debemos estudiarlo. Ahora, ¿por qué cada uno individual? También si tenemos
Ella está profetizando que de alguna manera Dios iba a poner los medios Ajá. para estudiarlo de una forma más rápido que ellos. Porque ellos no tenían Google, ellos no tenían YouTube, ¿verdad? Entonces, si hay Google para poder hoy en día buscar, escudriñar, ver la historia para encontrarlo. Todo esto es lo que hemos estudiado durante este año. ¿De dónde lo saqué yo? Del internet. Es una forma rápida de encontrar la verdad, ¿verdad? Por eso lo dice de esa manera, ¿verdad? Lo que ellos tomaron años porque ellos no tenían esos medios. Nosotros en meses vamos a poder aprender lo que ellos tardaron años, ¿verdad? Ahora, seguimos. Dice, tendrán también que, ¿qué dice esa palabra? Desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Ahora, esto es una profecía, hablando, ella está viendo el futuro, está viendo la situación de hoy y está diciendo que habrá para nosotros muchas cosas que desaprender y luego muchas cosas a volver a aprender. Es como, bueno, para nosotros de arte no sabíamos que no reconocíamos el sábado. Sí, Esa es una. sí, En mi caso. sí, sí, Y el sábado, pues también esto del adventismo y ahora la Trinidad. exactamente. Son tres cosas que creo que para mí son importantes. Sí, sí. Y son las cosas más difíciles porque aún yo batallé con eso. No tanto con el sábado, pero para la Trinidad, para mí, aunque yo decía no creerla, realmente en mi forma de pensar, sí pensaban que era tres, ¿verdad? Sí pensaba. Pero después de ver esto, después de encontrarme con el mensaje del tercer ángel, me di cuenta que estaba en ese error y tuve que desaprenderlo. Sí, porque uno lo tiene que sacar de su mente, ¿no? Eso Sí, es desaprender, o sea, sí, sacarte eso que tú creías sí, que existía. sí. Cuando lo estudias, te Ajá, das cuenta que no era como tú pensabas. sí, Tienes que, pues si tú crees realmente que nomás hay dos, es Dios y el Hijo, pues sí. te tienes que deshacer de la parte. Exacto, ¿Ya? exacto. Si estás convencido, ¿verdad? Y una forma de hacerlo es ver lo que ellos escribieron para ver qué es la verdad o cuál es la mentira que ellos se dieron cuenta, ¿verdad? Porque ellos sí investigaban de una forma que nosotros no lo hacemos. Aquí tenemos, se puede decir como se nos está dando en la boca la verdad. No, esto yo no lo compuse, ya está todo hecho. Y que no quede la gente eso. Exacto. Dice, los que no quieren recibir la marca de la bestia y su imagen, cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora decisión para decir, no queremos honrar la institución creada por la bestia. Interesantemente, la cita nos está amonestando acerca de qué, la marca de la bestia. Entonces, en esta advertencia hay información que es muy importante para nosotros. O sea, lo tenemos que decidir en cuanto lo sabemos. Porque si no lo sabemos, no vamos a decidir. ¿O sí? ¿Cómo vamos a decir por algo que no entendemos o no sabemos? ¿Mm? ¿Qué dice? Pues que la decisión es para decir no, no queremos honrar la institución creada por la bestia. Y para saber a qué le vamos a decir no, tenemos que entender qué es. Es mi lógica, es mi forma de pensar. Sí, ¿de qué institución habla? Exacto, exacto. ¿Qué fue lo que instituyó?
Eso ya lo hemos visto. Ya tenemos que 2, 3 sábados hablando de esto, ¿verdad? Sigamos. Aquí está el primer pionero, José Bates, 1827. Él fue el primero a hablar de ello. Mira, respecto a la Trinidad, concluí, esto es su autobiografía, respecto a la Trinidad, concluí que me era imposible creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, era también el Dios Todopoderoso, el Padre en un solo y mismo ser. Le dije a mi Padre, si puedes convencerme de que somos uno en este sentido, que tú eres mi padre y yo soy tu hijo, y además que yo soy tu padre y tú mi hijo, entonces puedo creer en la Trinidad. ¿Tiene sentido? Él está diciendo, ¿verdad? Si le dices, padre, si tú me puedes demostrar cómo usted y yo somos la misma persona, ¿verdad? Que yo puedo ser tu padre y tú puedes ser mi hijo y viceversa. Si me puedes demostrar eso, entonces puedo creer en la Trinidad. O sea, está absurdo. Absurdo. No se Se haga hijo. es imposible. Sin embargo, eso es lo que enseña la Trinidad. Que el Padre y el Hijo son el mismo. Es lo que enseña. Es absurdo. Por eso lo dice de esa forma para que entendamos. ¿Ah? Aquí está, escrito en 1827. Padre va a decirle al hijo, tú puedes ser padre y yo puedo ser. No. O yo puedo ser su padre y usted mi hijo. Es imposible. ¿Ah? Eso es la Trinidad, una imposibilidad. Eso es lo que es. Eh, el mismo autor, José Bates, escribe a William Miller. Nota lo que dice. Se hacen muchas burlas sobre aquellos de nuestra empresa que se han unido a los Shakers. Los Shakers eran un grupo religioso y creo que aún existen unos pocos, pero eran de los que también rechazaron el primer mensaje. Nota lo que dice. Yo digo que es una vergüenza para ellos primero haber predicado tan clara y distintamente la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo personalmente para reunir a sus santos y luego ir a unirse a los agitadores en su fe, que el Jesús vino espiritualmente, es lo que llegaban a enseñar después del chasco. Sigue diciendo, y su madre, Ann Lee, hace hace de 70 años. Esto sin duda, en mi opinión, se debe a su enseñanza previa a su creencia en la doctrina llamada la Trinidad. ¿Cómo puedes encontrar fallas en su fe mientras estás enseñando la esencia misma de esa doctrina que nunca, nota, enfatiza, nunca será entendida? O sea, Guillermo Miller está en contra de ellos, pero enseña la misma doctrina ¿En contra de ella? de los Shakers. Guillermo Miller fue el que Dios usó para hacer saber, ¿verdad?, las profecías de Daniel y Apocalipsis que Cristo venía en sus días, ¿verdad? Aunque aparentemente había errores, no doctrinales, sino que eran las fechas en sí, no era el error, sino que Dios escondió por su providencia algunos detalles, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes recuerdan que hubo un tiempo de tardanza. Eso fue un tiempo de espera que estaba en la profecía
Sin embargo, ellos no se dieron cuenta, ¿verdad? Era la providencia de Dios que eso pasara. Pensaban que la planeta era el santuario, era la providencia de Dios, porque tenía que haber un qué, chasco, un gran chasco, tenía que pasar, estaba profetizado todo eso, ¿verdad? Entonces, eran errores, pero Dios quiso que eso llegara a pasar para que su providencia se llama, ¿verdad? Llegara al cumplimiento de la profecía. Igual Jesús. Vez tras vez Jesús les decía que él tenía que sufrir y morir. Sin embargo, ellos qué? No les llegó hasta que Jesús resucitó y les tuvo que explicar de nuevo. Y aún así no creía aún. Aún así, Más, ¿verdad? Tomás todavía no. Y todavía tuvo que ir a pasar. A tocarlo para creer. Ajá. Del clavo, clavo. Exactamente. Entonces, por la providencia de Dios, tenía que pasar, tenía que suceder. Y Jesús también lo supo. Sin embargo, eh, no les reprochó mucho, nomás les dijo, insensatos para creer o tardos para creer lo que había dicho los profetas. Y de ahí les saca un estudio bíblico desde Moisés hasta ah, todos los profetas, dice, de lo que decía las escrituras acerca de él mismo, ¿sí? Y ahí es donde se dieron cuenta, ¿verdad? Ahí es donde se dieron cuenta que él tenía que pasar por todo eso. Cuando llegó el Pentecostés, ¿qué pasa con Pedro? Él llega a predicarles, ¿verdad? A los 3,000 creo que eran, que estaban escuchando allí en ese día y se arrepintieron y se entregaron en el bautismo, ¿verdad? Les habla acerca de todo eso, lo que Jesús les había enseñado. Se recordaron en ese momento, ¿verdad? De las palabras que Dios les había hablado. Bueno, igual aquí tenemos al concluirse los periodos proféticos, aquí tenemos a los pioneros diciéndonos que ellos no creían en la Trinidad. Son las palabras de ellos. Ellos sí sabían quién era Cristo. Sabían, tuvieron esa experiencia que está en la profecía. Primer, segundo y tercer ángel. Por lo menos José Bates es uno que estaba en los dos movimientos. Ahí con Guillermo Miller. Por eso es que le estaba escribiendo a Guillermo Miller. ¿Por qué por qué estás hablando de estas personas y tú estás enseñando la misma, la enseñanza central de ellos, la Trinidad? ¿Ya? Él lo está reprendiendo a Guillermo Miller. Pues a William Miller o a Guillermo Miller. Sigamos. Aquí tenemos a Jaime White, esposo de Elena White. ¿Ok? Él dice, el ministerio de iniquidad, ¿sí sabemos qué es el ministerio de iniquidad? El papado. Es otro nombre o título que se le da al papado. El ministerio de iniquidad comenzó a obrar en la iglesia en los días de Pablo, el apóstol Pablo. Finalmente desplazó la simplicidad del evangelio y corrompió la doctrina de Cristo, y la iglesia fue al desierto. ¿Ok? Ustedes recuerdan, esto fue durante el tiempo de persecución. 538 es cuando comenzó a perseguir Satanás a través de la iglesia católica a los cristianos, ¿verdad? Es cuando fue al desierto. Martín Lutero y otros reformadores surgieron con la fuerza de Dios y con la palabra y el espíritu. Lograron grandes avances en la reforma, ¿sí o no? Sí, fueron grandes reformadores durante su tiempo.
lograron grandes avances en la reforma. El mayor error que podemos encontrar en la reforma, ¿cuál es cuál es el mayor error de la reforma? Es esta. El mayor error que podemos encontrar en la reforma es que los reformadores dejaron de reformarse. Dejaron de reformarse. ¿En qué sentido? Sigue diciendo, si hubieran seguido adelante hasta dejar atrás el vestigio del papado. ¿Ok? ¿Sí entendemos hasta ahí o no? El vestigio del papado como la inmortalidad natural, o sea, cuando uno muere, realmente no muere, es la enseñanza de quién, de la iglesia, del papado, de la iglesia católica. La aspersión es bautismo por gotitas, ¿ah? Se rocía el bebé, ¿ah? Eso es una equivocación, eso es pagano, de ahí proviene. Y luego dice que la Trinidad y la observancia del domingo. La iglesia ahora estaría libre de sus errores no bíblicos. Si hubieran dejado eso, Si ya no ha dejado esas 4 cosas. solamente esas 4, estuviera libre, pero no avanzaron. Entonces, por eso es que Dios levantó a otro movimiento para completar esa reforma. Para completar su ministerio como el Exactamente, pero tenía que, ¿qué? Se tenía que cumplir las profecías que ya pasamos. Todos esos estudios que ya dimos, del primer y segundo ángel, todo eso tenía que suceder para que llegue esta otra reforma. Al cumplirse los periodos proféticos, esos nos guían al lugar santísimo, donde está Jesús, donde está la arca del testamento, donde están los mandamientos, donde está la ley. ¿Ah? Esto es lo que sucedió. Y por eso es que ellos no podían avanzar. Además, no tenían el espíritu de profecía para guiarlos, ¿verdad? Y nosotros sí. Si vieran la fecha, 1856. Dice, la doctrina llamada la Trinidad, afirmado que Dios es sin forma ni partes, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son una persona, es otra. ¿Ok? Entonces aquí hay dos diferentes enseñanzas en cuanto a la Trinidad. La primera es que está afirmado que Dios es sin forma ni partes. Ahora, ¿qué nos da a entender? Pues de que Dios no tiene cuerpo, no tiene manos, no tiene figura. Es una. Y la otra enseñanza, o sea, es porque es Babilonia, ¿verdad? Es una confusión completa. Entonces aquí tenemos dos diferentes puntos de vista de la Trinidad. La primera enseña de que Dios no tiene figura, no tiene manos, no tiene nada. Es una esencia. Y el segundo es que el Padre, Hijo, el Espíritu Santo son tres en una persona. Ajá. Ahora, ya hemos visto en cuanto a los tres son uno, ¿ya? ¿Ah? Mucho. Casi no se ha hablado mucho de que Dios es una esencia. Eso llegó eh, tratando de entrar en la iglesia adventista a través de Kellogg, y esto lo vamos a ver en otro tiempo. Vamos a ver aquí, dice, ¿podría Dios no tener forma ni partes cuando habló a Moisés? Esto es la respuesta. ¿Ah? Dice que Moisés habló con Dios cara a cara. ¿Ah? Entonces nos da a entender que Dios tiene ¿qué? Tiene rostro. Si Moisés habló con él cara a cara, ¿ah? y yo pienso que Hechos a su semejanza. Y fuimos hechos a su semejanza. Y dice que Moisés vio a cara como habla a un hombre, a su amigo,
O cuando el Señor le dijo, no puedes ver mi rostro porque nadie me verá y vivirá. Entonces Dios dice que tiene que rostro. Y sucederá que cuando pase mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y con mi mano te cubriré al pasar y apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no será visto. Entonces, Dios tiene rostro, Dios tiene espalda, Dios tiene ¿qué? Mano, ¿verdad? Entonces tiene una figura, tiene hombros, tiene todo lo que nosotros tenemos. Es lo que acaba de mencionar también Don Rafa. Ahora, seguimos. Dice, Cristo es la imagen expresa de la persona de su Padre. Hebreos 1:3. Hasta la cita bíblica nos da. O sea que el Padre y el Hijo se aparecen casi idénticos, ¿verdad? Los errores mencionados anteriormente no son solo las doctrinas de la Iglesia Católica Romana, sino que las iglesias protestantes están envenenadas con la ruina de la iglesia madre. ¿Sí? Sé, sé que es difícil para la gente deshacerse de opiniones formadas a partir de tradiciones humanas transmitidas de generación en generación y acá no es cierto de nosotros. ¿Sí? Eso lo hemos pasado. Se nos dijo de generación en generación de que es una Trinidad y así fue como nosotros llegamos a ese error, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos quiere sacar de ahí, sí. Dice, pero debemos deshacernos de ellos si queremos estar preparados para encontrarnos con el Señor. 10 de julio 1856. Esto fue escrito por otro pionero, pero no encontré su foto. Pero fue escrito en el periódico que Jaime White fue el dirigente de ese papel que se escribía. Por eso dejé su foto ahí. Ok, aquí tenemos a otro. Este se llama, pionero se llama M.E. Cornell. Escrito en 1858. Nota lo que dice. Los protestantes y los católicos están tan unidos en sentimientos, se puede decir en espíritu, ¿verdad? Que no es difícil concebir cómo los protestantes pueden hacer una imagen de la bestia. Así estamos, ¿entendemos ahí? Entonces, así es como se hace una imagen a la bestia. Porque si, ajá. Porque me imagino que los protestantes no guardaban el sábado, ¿o por qué? Porque los protestantes están siguiendo los mismos pasos que el papado. Es lo que nos da a entender aquí. Lo leo otra vez, dice, los protestantes y los católicos están tan unidos en sentimientos, en espíritu, en doctrina, en enseñanza, que no es difícil concebir que los protestantes pueden hacer una imagen de la bestia. Eso es lo que los va a llevar a hacer esa imagen, porque están llevando adelante la misma enseñanza, ¿sí? Y lamentablemente es lo mismo que está sucediendo en la iglesia adventista. Ya les enseñé, ¿no? Les enseñé el papel que dice que fueron invitados y ahí estaba presente en ese evento ecuménico eh, del papado, en 2016. Pues y para allá, hasta ahora, pues hasta muchos de los líderes ya quieren regresar a comenzar a guardar el domingo. De que se haga por completo, no lo sé, pero los leales, ¿verdad? También tienen que reconocer de que la Trinidad es falsa. Si no, entonces no podemos estar a medias, ¿verdad?
guardando el sábado, pero adorando al Dios de la bestia. Eso es imposible. Dice, la masa de protestantes cree con los católicos en la cual es el centro de la doctrina de la Iglesia Católica, la inmortalidad del alma, la conciencia de los muertos, o sea que cuando mueren o mueren, las recompensas y castigos en la muerte, la tortura interminable de los malvados, ¿ya? De que están sufriendo ahí en la herencia de los santos más allá de los cielos, la aspersión para el bautismo y el pagano en lugar de sábado. Todo lo cual es contrario al espíritu y letra del Nuevo Testamento. Seguramente existe entre madre y hijas un parecido familiar, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, así es como se hace la imagen de la bestia, ¿verdad? Tenemos estos estudios, Nunca nos damos cuenta. Gracias a Dios por los tres ángeles. Dice aquí, ahora, este pionero se llama J. H. Wagner. Nota lo que dice. Ahorita vamos a ver el año que lo escribió. Aquí se describe sin duda una unidad más perfecta, una unidad más completa que la que se encuentra entre los cristianos profesantes de la época actual. O sea, está hablando de Babilonia, las iglesias protestantes. Pero el versículo 11, esto está hablando del capítulo 17 de Juan, explícita, déjame leerlo de nuevo, dice, pero el versículo 11 es igualmente explícito, está bien claro. Padre Santo, aquí ya lo está citando. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Luego dice, si los cristianos de este día, que tanto abogan por la unión, ¿sí? ¿Es cierto? Sí. Todos dicen la misma cosa, hay que unirnos, aunque están bien divididos. Incluso aquellos que se llaman evangélicos piensan que su unión representa verdaderamente la unión o unidad del Padre y el Hijo. Entonces sus ideas de una Trinidad en unidad no son muy exaltadas. Va a explicar. Debe ser evidente para todo observador atento que o bien o no hay una unión muy estrecha entre el Padre y el Hijo, o bien esta oración no se cumple en las iglesias de la época actual, que fue diseñado para cumplirse, se prueba por las palabras del apóstol en 1 Corintios 1:10, como sigue. Ahora se van a ir recordando lo que ya hemos estudiado el sábado pasado. Esto fue algo que Washburn también menciona. O sea, casi todo lo que hemos ya leído, eh, él también lo leyó y por eso es que escribió esa carta. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, ahí tenemos en las palabras de Pablo el cumplimiento de lo que Jesús dijo en Juan 17:11, de que sean uno así como nosotros somos uno, de una mente, de un parecer, de un pensamiento, ¿sí? No tres en uno, ¿verdad?
Sigue diciendo, el credo fue formulado y la fe definida por Atanasio. ¿Ok? Entonces aquí estamos regresando a la historia. Él nos lleva a la historia en el tiempo de cuando Constantino en el año 620 o no, 525 en el concilio de Nicea, y ahí es donde se unieron o él unió todas las iglesias de aquel entonces para que, bueno, un evento de ecumenismo, para que ellos puedan establecer el credo de Nicea. Y en ese credo es donde se promulga, se promueve la enseñanza de quién es Dios, la Trinidad. ¿Ok? Por eso nos está mencionando Atanasio. Atanasio fue el personaje que Constantino usó para establecer esa doctrina. ¿Ok? Nomás para que estemos en la misma página, quiero que todos ah, podamos saber quién es Atanasio. El credo fue promulgado y la fe definida por Atanasio, el credo de la Trinidad. Allí, antes de esa época, no había un método establecido de expresión, si es que había uniformidad de creencias. La mayoría de los primeros escritores habían sido filósofos paganos que para llegar a las mentes de esa clase a menudo hicieron grandes esfuerzos para demostrar que existía una mezcla de los dos sistemas, el cristianismo y filosofía. Hay abundante material en los escritos que sustenta esta opinión. Bingham habló de las vagos opiniones sostenidos por algunos en los siguientes términos significativos. Nota lo que dice. Hubo algunos que desde el principio transformaron la doctrina de la Trinidad en triteísmo. ¿Para cuál es la diferencia? La diferencia es esta. En la Trinidad son tres en uno y en triteísmo son tres diferentes, separados, ¿verdad? Que forman a un Dios, ¿verdad? Y la mayoría de nosotros eso creíamos, ¿verdad? Así se llama, triteísmo, ¿ok? Pero es la Trinidad, se puede decir igual, ¿verdad? Otra vez, estamos hablando de qué? Babilonia, es la confusión. Dice, y en lugar de tres personas divinas bajo la economía del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, introdujeron tres seres colaterales, coordinados y auto-originados, convirtiéndolos en tres principios absolutos, independientes, sin ninguna relación de padre e hijo, que es la noción más apropiado de, entonces, el triteísmo, ¿qué enseña? ¿De que hay cuántos dioses? Tres dioses. Y habiendo hecho este cambio en la doctrina de la Trinidad, hicieron otro cambio correspondiente en la forma del bautismo. Ok, y hasta nos da la cita de donde lo consiguió, ¿verdad? La información. Allá llegamos hasta 1884. ¿Ok? Comenzamos allá en 1826 con José Bates. Ahora estamos con J.H. Wagner, ah, una persona muy importante en el adventismo porque de él salió el gran pionero que Dios usó para darnos lo que se llama la doctrina de la justificación por la fe. Su hijo se llama E.J. Wagner.
¿ah? Entonces de él aprendió todo. Nota lo que dice aquí. Muchos teólogos realmente piensan que la expiación, ¿qué estamos hablando en la expiación? Estamos hablando de lo que Jesús hizo por nosotros al morir, Oh, sí, al dar su vida. Eso es la expiación, el perdón de pecados, ¿verdad? Muchos teólogos realmente piensan que la expiación, en lo que respeta a su dignidad y eficacia, se basa en la doctrina de... Y de eso nunca nos acordamos del sacrificio del derramamiento de sus años Sí, que nos olvida. ok. Ahora, es importante saber, ¿verdad?, en qué Dios creemos, ¿verdad? Porque si creemos en la Trinidad, nota lo que dice. Pero no vemos ninguna conexión entre las dos. O sea, no hay una conexión entre la Trinidad y la doctrina de la expiación. Ahora vamos a ver por qué dice eso. Y también lo repasamos con la carta de Washburn. No, nota lo que dice. Por el contrario, los defensores de esa doctrina, la Trinidad, realmente caen en una dificultad que parecen ansiosos por evitar. Su dificultad consiste en esto. Toman la negación de una Trinidad como equivalente a una negación de la divinidad de Cristo. Cuando le hablas a una persona acerca del Padre y el Hijo y nomás les dices así, o sea, es Padre y Hijo. Y el Hijo tuvo nacimiento en el cielo. Dios lo trajo a la existencia. Cuando les dices esto es lo que te van a responder, que estás negando la divinidad de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué es el que piensan eso? Si es todo lo contrario, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Deja que él nos diga cómo es esto. Si eso fuera el caso, nos aferraríamos a la doctrina de una Trinidad tan tenazmente como cualquier podría hacerlo, pero no es así. ¿Ok? O sea, esa respuesta a la enseñanza bíblica acerca del Padre y el Hijo es absurdo. No es, es ridículo que lo mencionen, pero es así. Ahora, él dice, eso es una mentira. Quienes han leído nuestras observaciones sobre la muerte del Hijo de Dios saben que creemos firmemente en la divinidad de Cristo. Sin la divinidad de Cristo no hay perdón de pecados. Ponlo así. ¿Ok? Si Cristo no tiene divinidad al morir, olvídate de salvación, porque solamente en su divinidad podía salvarnos. Ahora él lo va a explicar. Sigue diciendo. Pero no podemos aceptar la idea de una Trinidad como la sostienen los trinitarios sin renunciar a nuestro derecho a la dignidad del sacrificio hecho por nuestra redención. ¿Entendemos? Los trinitarios sostienen que el término Cristo comprende de dos naturalezas distintas y separadas. Una que era meramente humana, la otra, la segunda persona de la Trinidad, que habitó en la carne por un breve periodo. Eso es la enseñanza de la Trinidad. ¿Sí? De que Cristo, y ahora recuerden, la doctrina central de la Iglesia Católica, el papado, es la Trinidad. Y de ahí surge todo lo demás. La inmortalidad del alma, de ahí viene. Ahora vamos a ver por qué. Nota lo que dice. Lo voy a leer de nuevo despacio. Los trinitarios sostienen que el término Cristo comprende dos naturalezas distintas. Dos naturalezas distintas, ¿ok? Y
separadas. Una que era meramente humana, ¿ah? La otra, la segunda persona de la Trinidad, que habitó en la carne por un breve periodo. ¿Sí? Entonces, la primera naturaleza humana, la segunda divina, y esa segunda es el Hijo. Y que el Hijo que habitó en la carne salió de su cuerpo cuando lo humano murió. De ahí, Eso es lo que, la creencia ¿de qué? ca- Dilo otra vez. católica. La católica, pero a qué nos recuerda? A la inmortalidad del alma. Que dice que cuando mueres, tu carne muere, pero ¿dónde va tu espíritu? Ah, adiós. Cielo. Al cielo. Ahí está. De ahí viene, aquí. Esto es lo que acabamos de leer. El cuerpo muere, pero el alma o el espíritu queda. Exacto, que uno cuando muere realmente no muere. ¿Sí? Que no. Muere el cuerpo, pero el espíritu no. Es lo que enseña. Ahora, espíritu, eso es bíblico. ¿Qué es lo que es el espíritu? Eso es el, ar- Aliento de el vida. aliento de vida que Dios nos da. ¿Ah? Eso regresa a Dios, pero eso no es un ser, no es un, em, Un no es una, fantasma. no es una fantasma. ¿Sí? Es, Una persona. es el aliento que Dios nos dio para poder sostener vida. Sin eso, no podemos estar aquí ahorita. Cuando se separa el aliento del cuerpo, hay cesación de vida, muerte. ¿Ah? Por Sin eso embargo, cuando dicen exhaló, exhaló, ya ya, salió la exhaló el aliento. Sí, sí. Sin embargo, aquí en la Trinidad se enseña cómo es que llegan a esa conclusión que cuando uno muere, realmente no muere. Entonces, si Cristo no murió, entonces, ¿qué hay? No hay salvación. No hay salvación. Porque Y Cristo, cuando los muertos creen que vienen los muertos. exactamente, de ahí viene. Dios Cuando quería dicen decir, Yo también creí. que el que está muerto nada sabe, Sí, la palabra. Yo también. dice que habitó en la carne por un breve periodo. Eso fue en la cruz, es cuando se separa la carne del espíritu y ahí va, ¿verdad? Quiere decir que Cristo no murió, pero que no podría sufrir ni morir, que el Cristo que murió era solo la naturaleza humana en la que había habitado la divinidad. Ambas clases tienen una ofrenda humana y nada más. La divinidad quiere decir que murió sin pecado, pues, No, divinidad es, por ejemplo, nunca pecó, ¿eh? pues sí, nunca pecó. Ah, pero cuando se menciona la divinidad, Dios es divino, ¿sí o no? Entonces, cuando Cristo nació del Padre, Él era divino, igual al Padre, ¿verdad? Entonces, estaban en el cielo, nació del Padre que era divino. sí, igual al Padre, igual. Ahí es a donde nunca mueren. Pues sí, ¿no? Allá no Pues se el Padre cuando dice, el único que tiene inmortalidad es el Padre. Ahora, Cristo, que proviene del Padre, pues recibe de lo mismo, esa vida, ¿verdad? Ahora, Él es separado, no, como sabemos que no son uno, ¿verdad? No son una persona con dos cabezas, que cada quien tiene su persona individual, su individualidad, ¿verdad? Ahora, como Cristo nació del Padre, ¿qué? Eso es lo que lo hace divino al Hijo, siendo nacido del Padre. Cuando nació en la tierra, fue una concepción, ¿qué? Divina, ¿sí? Porque María no tuvo relaciones. Y como él no tuvo relaciones, entonces, ¿quién hizo posible ese milagro de que
a través de ella naciera el Hijo de Dios. Por la obra del Espíritu Santo. Ahí es donde entra la divinidad. ¿Ah? Por una obra milagrosa, divina, Dios hizo que ella tuviera o diera luz a su Hijo. Una obra divina, completamente. Ahora, sí fue humano, pero también fue divino. ¿Sí? Tanto como la concepción, como Él fue en el cielo, divino, eso nunca hubo una separación. Porque la razón por la cual se hizo carne fue para qué? Salvarnos. De otra manera no hubiera muerto, porque la divinidad no muere, ¿sí? Pero se hizo carne en eso. Ahí está el plan de salvación. Solamente a través de tomar sobre sí carne podía morir. Sí, porque De si no, la, no podía. no podía morir de otra Si manera. baja como divino, como Sí. hubiera estado en el Sí. cielo, así. Sí, si hubiera bajado directamente del cielo, así completamente divino, no hubiera muerto. Entonces, Porque para sí, hacerse hombre y sí, tener también y también de esa manera dice la palabra de Dios que nosotros nos socorra, porque ahora Él vivió lo mismo que nosotros vivimos. Tentación, sufrimiento, hambre, todo nos comprende. ¿Ah? Solamente sí puede ser nuestro mediador. ¿Sí? porque sin Derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. y tenía que ser un ser divino que moría. Ahí está en el santuario, estaba ilustrado la muerte de el Cordero que representa al Hijo de Dios. Por eso Juan dice, cuando vio a Cristo llegando, ¿verdad? He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Solamente a través de él podíamos recibir la salvación. Su muerte es lo que lo hace. Su muerte de un ser divino. Y aquí enseña de que había una separación entre lo divino y lo humano. Y eso es por causa de la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? Que en su divinidad no sufrió. Sin embargo, la Biblia nos dice que sí sufrió en su divinidad y murió en su divinidad. Que cuando estaba su cuerpo en el sepulcro, ahí quedó su cuerpo. Sin embargo, estaba muerto por un día entero, 24 horas. ¿Sí? Después fue que resucitó. Después fue que resucitó el primer día temprano en la mañana, nos dice. ¿Ah? El primer día de la semana. ¿Sí? Ok, sigamos. ¿Estamos claros hasta ahorita? No importa cuán exaltado haya sido el Hijo preexistente, no importa cuán glorioso, poderoso o incluso eterno, si la humildad, perdón, si la humanidad solo murió, el sacrificio fue solo humano. Y en lo que respecta a la muerte, vicario de Cristo, esto es socinianismo. Entonces, esa palabra lo usa como una comunidad antitrinitaria. Es lo que lo busqué y lo pueden buscar también. Es lo que significa la palabra. Por lo tanto, es justo el comentario que la doctrina de una Trinidad degrada la expiación a basarla únicamente a una ofrenda. Y eso no puede ser. Destruye el plan de salvación. Unas cuantas citas mostrarán la exactitud de esta afirmación. ¿Ok?
Aquí están las afirmaciones, nota las citas, ahí están todas. ¿De dónde vienen? Son protestantes que escribieron esto, que no son de la Iglesia Católica. Como Dios obedeció todos los requisitos de la ley y la hizo honorable en la justificación de pecadores, de los pecadores. Como hombre, llevó su maldición en el madero y soportó su castigo. Si ven cómo separan la divinidad de la humanidad, ¿sí? Manual of Atonement. Los sufrimientos de Cristo fueron soportados en su naturaleza humana. Aunque poseía una naturaleza divina, sin embargo, en ella no podía sufrir y morir. Sus sufrimientos fueron soportados en una naturaleza humana. No es parte de la doctrina de la expiación que la naturaleza divina en la persona del Salvador sufriera. Ahí está diciendo claramente que la naturaleza divina no sufrió. Era conveniente que el mediador fuera hombre para que pudiera sufrir la muerte porque como Dios no podía morir. Sin embargo, la Biblia enseña otra cosa, enseña que sí sufrió y sí murió, como Dios, como si en su divinidad, en la carne. La divinidad y la carne estaban unidas. Los trinitarios no se adhieren a los sufrimientos ni a la muerte de la divinidad. Su mediación entre Dios y el hombre se encuentra principalmente en la naturaleza humana, en la cual solo Él era capaz de sufrir y morir. Ok. Como pueden ver, 1884, ya vamos avanzando en los años y siguen dándonos la respuesta o razones por las cuales no adherimos o no seguimos la doctrina de la Trinidad. Confiamos en haber demostrado para la plena convicción de todo aquel que tiembla ante la palabra del Señor que el Hijo de Dios era en el principio, por quien fueron hechas los mundos. Sufrió la muerte por nosotros. Las escrituras demuestran que las declaraciones tan repetidas de los escritores teológicos de que murió un simple cuerpo humano son estos escritores toman como base la doctrina de una y suponen que Cristo es la segunda persona de la Trinidad y que no podía. Además, suponen que la muerte no es una cesación de la vida. Y entre las dos suposiciones no bíblicas se envuelven en numerosas dificultades y cargan la doctrina de la expiación con contradicciones irrazonables. ¿Que no es así? Eso lo vimos. No nos opondríamos necesariamente a los sentimientos religiosos de ninguna clase, pero para limpiar la doctrina de la expiación de las consecuencias de estas suposiciones, nos vemos obligados a señalar algunas de los argumentos prominentes presentados a favor de la doctrina de una Trinidad. Como ya se ha dicho, el gran error de los trinitarios al discutir este tema es el siguiente. No hacen distinción entre la negación de la Trinidad y la negación de la divinidad de Cristo. Solo ven los dos extremos entre los cuales se encuentra la verdad y toman toda expresión que se refiere a la preexistencia de Cristo como evidencia de
la Trinidad. Las escrituras enseñan abundantemente la preexistencia de Cristo y su divinidad, pero guardan silencio por completo en lo que respecta a la Trinidad. La declaración de que el divino Hijo de Dios no podía morir está tan lejos de las enseñanzas de la Biblia como la oscuridad lo está de la luz. Y le preguntamos al Trinitario, ¿a cuál de los dos naturalezas le debemos la redención? O sea, ¿a la humana o al divino? ¿Ah? Si ellos lo separan, entonces la pregunta es, ¿a cuál de los dos naturalezas le debemos la redención? La respuesta, por supuesto, debe ser a aquel que murió o derramó su sangre por nosotros, porque tenemos redención por su sangre. Entonces, es evidente que si solo murió la naturaleza humana, nuestro redentor es solo, y que el divino Hijo de Dios no tomó parte en la obra de la redención porque no podía sufrir y morir. Seguramente decimos con razón que la doctrina de una Trinidad degrada la expiación al rebajar el sacrificio, la sangre de nuestra compra al nivel del socinianismo. Es lo mismo, ¿ya? Negando la muerte del Hijo de Dios, ¿ya? Es lo que hace la Trinidad. Pregunta, ¿es posible que él pensará que la naturaleza humana, a diferencia de la naturaleza divina que habita en ella, es Dios sobre todas las cosas? Sabemos muy bien que él pensaba que la naturaleza divina que habitaba en la naturaleza humana era Dios. Y si la naturaleza humana que murió por nosotros también era Dios, entonces ciertamente nos ha presentado dos dioses, a saber, un Dios divino y un Dios humano, y cada uno es Dios sobre todas las cosas. Creemos que ha caído en la misma inconsistencia que se manifestó en el manual de la expiación por el doctor Scott y por el doctor Barnes. ¿Ok? Eso es lo que pasa cuando las separas, ¿verdad? Divino y humano. Nosotros no creemos que están separados, creemos que son uno. ¿Ya? Cada uno dijo que la divinidad o la naturaleza divina no podía sufrir ni morir. Y cada uno dijo que la divinidad preexistente sufrió y murió. El doctor Scott incluso dijo que el Dios autoexistente murió como nuestro mediador. Creemos que la doctrina de la Trinidad se encuentra en la base de estos errores por parte de estos autores capaces. La Biblia no es y no debe ser responsable de tales inconsistencias. No son en absoluto necesarios para comprender la Biblia ni la doctrina de la expiación. Por el contrario, impiden la comprensión de la verdad y hacen que las enseñanzas de las Escrituras parezcan confusas e inciertas a los ojos de todos los que confían en la sabiduría y de la sabiduría de los sabios de este mundo. Ok, aquí tenemos A.T. Jones, 1892. Después de citar declaraciones históricos que muestran que la religión católica romana podría ser la religión de esta nación, que establecen la rectitud de los juramentos religiosos como una calificación por el cargo que requieren, noten, requieren la creencia de la doctrina de
la doctrina católica de la Trinidad, por supuesto, y en la inspiración del Antiguo y Nuevo Testamento que establecen la rectitud de las leyes dominicales, después de citar declaraciones que establecen la legalidad de todas estas cosas religiosas, entonces el tribunal cita de la primera enmienda de la Constitución que declara esto: el Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión o prohibiendo el libre ejercicio de la misma. Y sobre esto declara rotundamente: